Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta la siguiente capacitación. IVA y retención, parte 2. Buenas noches para todos. Damos inicio a la capacitación del día de hoy. Para esta noche nuevamente nos acompaña nuestro compañero Jorge Hernán Zuluaga, quien nos va a exponer sobre retención en la fuente. Sin más preámbulos, le concedo la palabra a Jorge Hernán. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la presencia y la asistencia y a Adriana por la invitación. Hoy vamos a ver el tema de la retención en la fuente. Entonces, todos sabemos que la retención en la fuente como tal no es un impuesto, que simplemente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto. Y este sistema de retención en la fuente nace básicamente porque pues, el Estado y el gobierno, o los estados y los gobiernos, como tal es una empresa que necesita un flujo de dinero todo el año. Todos sabemos que pues, a los finales de cada año en el Congreso aprueban la ley del presupuesto, los gastos y la inversión para el año siguiente, y que se necesitan para que el Estado funcione. Y por supuesto, pues van a necesitar recursos permanentemente, diariamente, semanalmente y mensualmente. Y para proveer esto, pues una fuente de ellos pues son los impuestos y en ese sentido, pues el anticipo del impuesto. De ahí nace la necesidad de crear la retención en la fuente, pero con el tiempo las administraciones tributarias se dieron cuenta que la retención en la fuente también sirve para otros fines, como es mejorar el flujo de caja del Estado. De alguna manera se traslada la función de recaudo de los particulares, porque cuando quien tiene que ejercer como agente de retención y paga una cantidad de plata a una tercera persona que ha contratado, a quien le han hecho un pago por una compra de un bien o de una materia prima, pues siempre tiene la obligación legal de retener una parte de ese pago que le va a hacer a título de impuesto. Entonces, de alguna manera, pues el Estado se va a asegurar ya una parte del impuesto que tiene que pagar esa persona, vía renta, vía impuesto al valor agregado o el impuesto que sea. Y en ese orden de ideas, pues va a haber un control va a haber un control de la evasión, porque se va a asegurar por anticipado una parte de ese pago que se le hizo a esa persona. Y si esa persona en algún momento pues, no llegara a declarar o no declara todo el ingreso, no paga el impuesto sobre todo el ingreso, y ya por lo menos el Estado recauda una parte de ese ingreso. Y como tal, pues también sirve como un control indirecto y como un efecto psicológico favorable. La retención de la fuente se convirtió también en una herramienta muy importante, digamos, aunada a la información exógena. Hace ya ya 20 años que hubo un cambio significativo en la información exógena. ¿En qué sentido? En que en ese año 2005 se obligó a que todas las personas que fueran sujetos de retención o que fueran agentes de retenedores, tenía obligación de presentar información exógena, sea cuál fuera el monto de sus ingresos o cuál fuera el monto de su patrimonio. Debido a eso, digamos, en esos años, en ese año y en los años siguientes, se vio un incremento significativo en el recaudo. Además de que el comportamiento de la economía en esos años fue bueno, pues el crecimiento del recaudo fue importante, porque de alguna manera si la información externa es un elemento que permite confrontar todos los agentes económicos en la forma en que yo informo a los terceros y los terceros informan las relaciones que yo tengo con ellos. O sea que si yo le hice un pago a una persona de 1 millón de pesos, a la empresa XYZ, pues esa empresa tiene que informar que recibe un ingreso mío de 1 millón de pesos. O sea, las cuentas tienen que cuadrar. Y si no cuadran, pues alguna de los dos está diciendo mentiras, y eso da lugar pues a la corrección de la información exógena o a la corrección de las declaraciones tributarias. Y como estamos hablando anoche en el impuesto en el impuesto al valor agregado, lo que vamos a hacer es estudiar los elementos aquí no del impuesto, sino del mecanismo de la retención en la fuente,
que básicamente es un desdoblamiento de los elementos del impuesto de su impuesto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la retención en la fuente, pues al estudiar la retención en la fuente, vamos a estudiar los elementos de la retención en la fuente que son los mismos: hecho generador, sujeto activo, el pago en cuenta, la base gradable, la causación y la tarifa, pero necesariamente es un desdoblamiento de los elementos del impuesto. Esto quiere decir que para yo saber de retención en la fuente, tengo que saber también a profundidad el mismo impuesto. O sea que para yo saber retención en la fuente a título de renta, pues tengo que conocer a profundidad también todos los elementos del impuesto sobre la renta. Y lo mismo para el impuesto del valor agregado, lo mismo que para el impuesto de timbre y para todos los impuestos que tengan mecanismo de retención en la fuente. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer también es un repaso de todos los elementos del impuesto para cada uno de los impuestos que existe y para los conceptos para cada impuesto. Y aquí en el mecanismo de la retención en la fuente, pues hay una cosa muy particular, y es que aquí también tenemos, por supuesto, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, pues, termina siendo siempre el Estado, pero con un desdoblamiento pues, el legislativo, es quien crea la ley, es la misma ley a través del legislativo crea el mecanismo de la retención en la fuente. Y el ejecutivo, que es quien le delega esa función al gobierno, la potestad reglamentaria. Y en nuestro caso, en nuestro país, el legislativo le ha delegado al ejecutivo la función y la potestad reglamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, cuando uno lee el cuerpo del Estatuto Tributario, va a encontrar que el articulado relativo a la retención en la fuente no es muy amplio. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasa al legislador como ley, pues no es el grueso. En cambio, a través de los artículos 365, 366 y 366-1 del Estatuto Tributario, el legislativo allí le ha delegado la función reglamentaria de todos los elementos del impuesto. Aquí cabe notar que cuando se crea un impuesto, según la Constitución Nacional, el único que puede crear los elementos del impuesto es el legislativo, o la misma ley como tal. Pero como aquí estamos ante un mecanismo anticipado del impuesto, entonces sí es facultativo desde el legislativo que esa función se le alegue al ejecutivo. Entonces ustedes van a ver que, vuelvo y repito, en el cuerpo del Estatuto Tributario, pues las normas referentes a retención en la fuente, pues no son muchas, tanto como el impuesto al valor agregado, tanto como el impuesto de renta. ¿Y dónde van a estar básicamente la mayoría de las normas de retención en la fuente? Pues van a estar en el decreto reglamentario, en el decreto único reglamentario 1625. Entonces, aquí si queramos o no queramos, necesariamente tenemos que ir a consultar ese decreto, porque, vuelvo y repito, el legislativo le ha delegado la facultad reglamentaria de todos los elementos del impuesto. Por ejemplo, dice el artículo 366, dice que el gobierno nacional podrá reglamentar todo lo concernente a los conceptos, a los topes, a los porcentajes y los sujetos de retención en la fuente en cuanto al impuesto de renta. Y por el otro lado, pues quien ejerce la función de control de la retención en la fuente para completar el elemento o el sujeto activo, está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la representante del Poder Ejecutivo, quien está encargada del recaudo, de la administración y control de este mecanismo o de los mecanismos de la retención en la fuente en los diferentes impuestos. Y también aquí, como ocurre en el impuesto al valor agregado, el sujeto pasivo se desdobla también en dos sujetos: el sujeto pasivo jurídico y económico. El jurídico, en este caso, es el responsable a quien la ley le ha fijado la obligación de ser calificado como agente retenedor. O sea, quien que tiene la obligación en cada transacción económica, de efectuar la retención de una parte de ese pago que le va a hacer a una tercera persona, que para él va a corresponder a un ingreso. Y el sujeto pasivo económico, pues somos todos los contribuyentes que efectuamos operaciones, transacciones económicas de compra de bienes o servicios, y en ese orden de ideas estamos sujetos a ese mecanismo en la retención de la fuente, hasta que nos retengan un porcentaje de la ley. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y recibimos como retribución un ingreso vía salario, que se llama salario, pues nuestro patrón, los compañeros de nómina, pues ellos tienen la obligación legal de aplicarnos la retención de la fuente
de acuerdo a nuestro cargo. Eh, Como vamos a ver ahora más adelante, entonces tienen la obligación de retenernos una parte de ese ingreso a título de retención en la fuente. Entonces, como les decía yo en los artículos 365, 366 y 366 raya 1, son los artículos mediante los cuales el legislativo le ha delegado esa facultad reglamentaria al gobierno nacional. Por eso ustedes ven que el gobierno nacional en cualquier momento puede expedir decretos reglamentarios incrementando los porcentajes de retención en la fuente, creando nuevos sujetos retenidos, creando nuevos agentes retenedores. En ese sentido, pues vimos que hace como un poquito más de un mes el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, expidió el decreto 572, donde estaba incrementando unos porcentajes de retención en la fuente para este año que pues, básicamente tiene vigencia hasta, hasta que salga otro decreto y diga lo contrario. Entonces, básicamente en nuestro país tenemos retención en la fuente a título de casi todos los impuestos que manejamos en el país, o por lo menos los más importantes. Tenemos el impuesto de renta, retención a título de impuesto de renta, a título de impuesto al valor agregado, impuesto a las ventas, a título de impuesto de timbre, a título de gravamen a los movimientos financieros, que es el valor que nos retienen a nosotros cada que hacemos una operación de retiro y de nuestros valores que tenemos en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorros, o cualquier valor que retiremos de algún instrumento financiero que tengamos en una entidad financiera. Y la autorretención en la renta, que es un mecanismo también que ya como tal es que la misma empresa que percibe el ingreso, pues se tiene que efectuar la retención en la fuente. Entonces, vamos a comenzar a mirar ya la retención en la fuente a título del impuesto de renta, que es el impuesto más importante que manejamos en nuestro país. Y como les decía ahora, para yo poder saber aplicar la retención en la fuente, o sea, para yo hacer bien la retención en la fuente, pues yo tengo que manejar bien los, con- los conceptos de renta. Y aquí vamos a estudiar, voy a hacer un repaso rápido de los elementos más importantes del impuesto de renta. Y tenemos aquí primero que todos los sujetos pasivos, digamos. En el impuesto de la renta, los sujetos pasivos, o sea, quienes somos sujetos pasivos en el país, en principio somos todas las personas naturales y todas las personas jurídicas que vivimos en nuestro país, cualquier persona natural, que es cualquier persona jurídica. Somos sujetos pasivos, activos unos, digamos, de alguna manera, digamos, yo que trabajo, usted que trabaja, compañeros que trabajan en la DIAN, que de pronto algunos tienen negocios, que algunos tienen otros ingresos por otros lados. Cualquier persona, por pequeña que sea, yo siempre cuento una anécdota en este sentido y es que alguna vez un caso que no conocí que es triste por la realidad, una señora que más o menos tenía plata, era soltera, era madre soltera, no tenía hermanos, no tenía familia ni nada, y la señora dio a luz, y dio a luz una niña, y la mamá murió en el parto, y la niña quedó sola. Pero la mamá, como tenía medios, tenía ingresos, y tenía plata, pues esa niña nació siendo ya contribuyente del impuesto sobre la renta y como declarante y todo, porque cumplía con todos los requisitos. Entonces, desde que nosotros nacemos, somos potenciales sujetos pasivos del impuesto de la renta. Y unos que somos de pronto contribuyentes y otros que somos y otros que podrán ser no contribuyentes del impuesto. Entonces, para efectos del impuesto sobre la renta, el sujeto pasivo se divide como contribuyentes y como no contribuyentes. Pues contribuyente, ¿quién es? Pues aquel que le toca pagar una parte de su ingreso. Nosotros vemos en la DIAN, digamos que nosotros tenemos en toda la escala salarial todos los cargos que tenemos, desde facilitadores, analistas técnicos, gestores, hasta los inspectores, los asesores, pues cada uno contribuye en proporción. Y va a haber cargos bajitos de nuestros compañeros que de pronto ellos eh, no, de pronto tienen que declarar, pero no pagan. Habrán otros que ni tienen que declarar ni tienen que pagar. Entonces, en el impuesto sobre la renta hay sujetos pasivos contribuyentes y no contribuyentes. Y a su vez, la norma obliga en algunos casos que algunos contribuyentes presenten declaración de renta. Algunos contribuyentes simplemente que la
la retención en la fuente que les han practicado se convierta en el impuesto y la norma les dice, ustedes si bien contribuyen, no cumplen los requisitos para ser no declarantes de renta. Y lo mismo los no contribuyentes, la norma también los califica como declarantes y no declarantes. Por algunas circunstancias, digamos, algunas entidades del Estado son declarantes, otras no son declarantes o contribuyentes de algunos regímenes especiales. Y los declarantes, pues, son declarantes de renta, en principio, todas las personas contribuyentes. Declarantes de ingresos y patrimonio, todas las personas no contribuyentes, excepto las señaladas en la ley. Entonces, la ley dice, por ejemplo, dice que algunas entidades del Estado, los gremios y otro tipo de entidades, dice, ustedes no son contribuyentes, pero me tienen que presentar una declaración que se llama declaración informativa de ingresos y patrimonio. O sea, le interesa saber cuáles son sus ingresos y cuáles son sus patrimonios. O sea, de cumplir con obligaciones formales, no sustanciales, porque ellos tienen que declarar, pero no, perdón, tienen que declarar, pero no son contribuyentes. Y los no declarantes al mismo tiempo se viven como no obligados a presentar declaración de renta o de ingresos y patrimonio. Y básicamente esas dos últimas clasificaciones las encontramos en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. Entonces ya definimos quiénes son declarantes y quiénes no son declarantes. Y nosotros para efectos fiscales, básicamente los términos que nosotros debemos manejar no son extranjero y, extranjero y nacional o colombiano. No, básicamente en el argot de los impuestos a nivel internacional, con las directrices de la OCDE, como les decía yo anoche, básicamente vamos a manejar los términos es de residente fiscal y no residente fiscal. Entonces, en Colombia, para efectos del impuesto sobre la renta, nosotros tributamos o declaramos nuestros ingresos sobre lo que llamamos la renta mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los residentes en el país, personas naturales, vamos a declarar o estamos sujetos al impuesto de renta sobre todas las rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como como de fuente extranjera. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo soy colombiano, soy residente, o residente también puede ser una persona extranjera que cumple los requisitos de vivir aquí en el país o tener patrimonio e ingresos en el país para que se califique como residente fiscal. O sea que un residente fiscal puede ser un colombiano o un extranjero que viven permanentemente aquí en el país. Y como yo tengo residencia aquí en Colombia, soy residente, entonces yo declaro todas mis rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, de fuente colombiana y también de fuente extranjera. Entonces supongamos que yo trabajo con la DIAN, me gano unos ingresos, pero también digamos, eh, bueno, digámoslo así, entre comillas, que tuviera una asesoría en otro país y ganaron, o tuvieran una inversión en otro país y allá generaron un ingreso. También me tocaría declarar ese ingreso que yo voy a obtener allá en ese otro país. Por supuesto, usted dice, pero si yo tengo que declararlo aquí y también tengo ingresos en ese país y los declaro aquí en Colombia y los declaro allá en ese otro país, digamos en México, Italia, pero más seguro es que allá me van a cobrar impuestos y me dicen, pero entonces yo voy a pagar lo que se llama como el concepto de la doble tributación. No, si yo pago impuestos en el otro país, digamos en Italia, pues allá básicamente me van a cobrar el impuesto vía retención en la fuente cuando yo no soy residente. Entonces aquí en Colombia se contrarresta ese mecanismo de la doble tributación a través de un concepto que hay en el impuesto sobre la renta que se llama el descuento tributario. O sea, yo tengo que traer el recibo de pago o la certificación de que yo pagué en ese otro país y cuando presente aquí el ingreso de fuente nacional y ese fue ingreso de fuente extranjera que me gané allá en ese otro país, entonces yo lo declaro aquí y digo, me calculo el impuesto y yo me resto el impuesto que pagué allá en el exterior. O sea, para que no caiga en una doble imposición. Y los no residentes solamente están sujetos al impuesto sobre la renta respecto de sus rentas y ganancias solamente de fuente nacional. Porque si son no residentes, pues supuestamente van a estar aquí eh, por un periodo de tiempo inferior a los que las normas establecen para calificarlos como residente fiscal en el país. Y las sociedades y otras entidades sometidas al impuesto, también las sociedades pueden ser nacionales o extranjeras, y las nacionales pues también están grabadas sobre los ingresos de fuente nacional y de fuente fuera de Colombia, de fuente extranjera. O sea que ellas también tributan sobre lo que llamamos la renta mundial, la renta de Colombia y las rentas que ganen en otros países.
Y las sociedades extranjeras pues solamente van a tributar sobre el ingreso o la renta y ganancias ocasionales de fuente colombiana. De pronto para los compañeros que son aduaneros que están en otros temas, en áreas de apoyo, eh, pues, que no sepan que no sepas que es una ganancia ocasional, digamos, en una ganancia ocasional. Entonces, por ejemplo, yo recibo el ingreso de la DIAN. Ese es mi ingreso ordinario. Y una ganancia ocasional sería que yo me gane la lotería, que yo me gane el baloto. Ojalá. O que me dejen una herencia. O sea, con una ganancia ocasional es un ingreso que de manera ocasional yo lo voy a recibir. Porque se murió un familiar, me dejó una herencia, porque me gané la lotería o porque vendí un bien inmueble que lo tuve por mucho tiempo, 2, 3, 4 años, y me obtuve una ganancia muy por encima de lo que me costó ese bien. Entonces eso también se llama una ganancia ocasional. O sea, ganancias que las recibo ocasionalmente por algunas circunstancias. Y como estaba hablando ahora, pues para efectos fiscales es muy importante tener en cuenta esos conceptos de residencia fiscal o establecimiento permanente. El concepto de establecimiento permanente también termina siendo un aspecto de calificar la residencia fiscal, tanto para una persona natural como para una persona jurídica. El de residencia fiscal, pues simple básicamente califica para una persona natural. Entonces, en Colombia, para explicar el término residencia fiscal, para efectos fiscales, las personas se pueden calificar por su nacionalidad como nacionales extranjeras, que ese término pues lo manejamos, pero no es más adecuado ya cuando hablamos en términos técnicos en la parte fiscal. Por la residencia, ya las personas pueden ser residentes y no residentes en el país. Y por su naturaleza pueden ser calificarse como persona natural, una persona natural como tal, las sucesiones ilíquidas, que para efectos fiscales, las normas nos dicen que las sucesiones ilíquidas se asimilan a personas naturales. Entonces, una sociedad ilíquida, ¿qué es? Una sociedad líquida es cuando fallece una persona, entonces aparece toda la masa de los bienes que dejó esa persona y la van a entrar en una sucesión a todos los herederos. Entonces, mientras que entre el momento en que fallece la persona y se hace la repartición de los bienes, sea por notaría o sea por el juzgado, esa masa de bienes se llama sucesión ilíquida. Hasta el momento en que se liquida, que hay que presentar otra declaración de renta. Y las donaciones, asignaciones modales que se entregan en vida. Una asignación modal es una plata que se entrega, una donación que se entrega en vida a una persona con un propósito o con un propósito, una modalidad específica. O sea, se le entrega el usufructo a una persona por tal circunstancia. Entonces, para efectos fiscales también las donaciones y estas asignaciones modales también se califican como una persona natural, o sea, asimilan a persona natural para todos los efectos fiscales y por lo tanto ellas tendrían que presentar declaración de renta si cumplen si se cumplen con los requisitos. Y para efectos de la residencia, para determinar la residencia fiscal en nuestro país, debo tener en cuenta cuatro criterios. El criterio de permanencia, el criterio de servicio exterior del Estado colombiano, criterios de control y criterios respecto a la familia y el asiento principal de negocios en el país. El primer criterio, el que tiene que ver con permanencia, que básicamente todos estos criterios y estas definiciones generales de lo que es la residencia fiscal, el establecimiento permanente, la forma como se determina el impuesto, pues son lo que les comentaba también anoche, que cuando el presidente Santos quiso entrar a la OCDE, pues la OCDE le dijo, mire, usted quiere entrar a la OCDE, entonces me tiene que hacer unas tareitas. Desde el punto de vista fiscal, le dijo que nosotros tenemos que implementar bien la factura electrónica y los documentos electrónicos, que tenemos que implementar las normas internacionales, implementar bien y acabar de implementar los precios de transferencia y homogeneizar todas las definiciones con los estándares internacionales. Entonces, por eso comenzaron a partir de la ley 1607 del año 2012 a introducir todas las modificaciones en el cuerpo del estatuto tributario con las definiciones de los estándares internacionales y por supuesto el factor o las definiciones de residencia fiscal
no fue la excepción. Y en ese aspecto, pues fue modificado el artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces aquí nos dice el criterio de permanencia, ¿qué es? Y ese también es universal, dice que cuando una persona permanezca continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario durante un periodo de 360 días calendarios consecutivos. Entonces, mire que aquí está diciendo, no está diciendo que un año, simplemente un periodo de 365 días. ¿Cuándo comienza a contar ese periodo? Pues cuando ingrese por primera vez la persona en el país. Entonces, si una persona entró aquí al país hoy, 15 de julio de 2025, pues el periodo de los 365 comienzan a contar hoy continuos hasta el otro año. Entonces, no necesariamente es 1 de enero o 31 de diciembre, sino ese periodo continuo o discontinuo es un periodo simplemente de 365 días calendario. Y ustedes se preguntarán por qué 183, porque 183 viene a ser 365 más 1, que o sea, la mitad de un año más un día. Entonces, si usted permanece continuo o discontinuamente en un país o un extranjero, viene aquí a Colombia y permanece aquí en el país por ese periodo de 183 días de manera continua o discontinua, en ese periodo de 365 días, entonces el señor va a adquirir la calidad de residente fiscal para Colombia, referente a nuestro país. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer caso dice, una persona entró el 1 de abril del año 2024 y estuvo hasta el último día de octubre y ahí completó los 183 días. Entonces, el señor adquirió la residencia fiscal el año pasado. Y aquí lo importante es que la norma define que cuando la persona completa el periodo de 183 días continuos o discontinuos, en el periodo que termine, digamos, este caso que terminó el 31 de octubre, supongamos, ese año comienza a cumplir con todas las obligaciones fiscales. En el segundo caso dice, entró estos 80 días, salió del país y volvió a entrar por allá el 1 de septiembre y estuvo otros 103 días completos hasta finales de diciembre. Entonces el señor también completó los 183 días en el año 2024, o sea que debe comenzar a cumplir con las obligaciones fiscales a partir del periodo del año 2024. Y en cambio, en el tercer caso, el señor entró por allá en agosto del año 2024 y completó de manera continua los 183 días hasta febrero del año 2025. ¿Qué quiere decir? Que ese señor, como completó los 183 días en el año 2025, él se vuelve responsable en el impuesto sobre la renta a partir del año grabable de 2025 y comenzar a cumplir con las obligaciones fiscales respecto del impuesto sobre la renta a partir del año grabable 2025. Eso es muy importante que se tenga ese concepto. Criterio de servicio exterior del Estado. Entonces resulta que Colombia se suscribió al convenio de Viena, donde, donde todos los países, digamos que las agencias internacionales y las personas naturales que prestan servicios en esas misiones, como embajadas, como consulados, misiones en el Banco Mundial, en la ONU y todo este tipo de cosas. Entonces, si por ejemplo un colombiano lo nombran como embajador en Ecuador, en Italia, en España, o los funcionarios que trabajan en esas embajadas, pero ellos tienen un manejo especial de los impuestos allá que se supone que en ese país van a estar exentos. Entonces, la norma aquí dice que usted está en otro país y por esos convenios sus rentas son exentas en ese otro estado. Usted, de todas maneras, asiste más de 183 días en ese otro país, en ese otro estado. Usted, para efectos fiscales, sigue teniendo su residencia fiscal aquí en el territorio colombiano. El criterio de control, pues el criterio de control básicamente tiene que ver con que también estas normas obligaron a que Colombia tiene que calificar unos países, sobre todo para los efectos de los periodos de transferencia, calificar los países de baja imposición o lo que llamamos nosotros los paraísos fiscales. Entonces, básicamente un paraíso fiscal es un país de baja imposición o que no tiene o de nula imposición. Hay países del mundo, lo que llamamos paraísos fiscales como Panamá, Belice y todos esos los paraísos fiscales pues, tienen que estar calificados por el gobierno nacional como tal. Y aquí le pido disculpas que yo traje como la presentación que no era, pero a mediados de diciembre del año pasado, el director general sacó un nuevo decreto y la presidencia de la República, perdón,
calificando nuevamente los paraísos de baja imposición. O sea, aquí lo que nos dice la norma es que si la persona natural reside en un paraíso fiscal, eh, sigue teniendo la residencia fiscal en Colombia. O sea, si un colombiano, digamos, si yo me voy para un paraíso fiscal que está es calificado por el decreto, por la norma colombiana como un paraíso fiscal o país de baja o nula imposición, entonces si yo estoy allá y ya tengo más de 183 días allá, la norma dice, no me importa, usted sigue siendo residente fiscal para efectos de los impuestos aquí en el territorio colombiano. Y el criterio respecto a la familia y asiento principal de los negocios. Entonces aquí la norma nos dice que cuando eh, una persona natural sale del país, entonces, digamos, una persona se va a trabajar a Brasil, se va a trabajar a Italia, se va a trabajar a España, a México. Entonces, dice, si usted sale del país y usted llena más de 183 días en el exterior y por esa X o Y circunstancia, usted ya adquiere la residencia fiscal en ese otro país, pero usted tiene su cónyuge o compañero permanente y sus hijos menores de edad y que sean dependientes suyos, sigue teniendo la residencia fiscal en el país. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay gente que sale del país y, por supuesto, nosotros estamos en la DIAN y aunque trabajamos en la DIAN, pues unos tienen perfil de que trabajan en las aduanas, otros tienen perfil tributario, pues trabajan impuestos y no conocen las normas, otros trabajan en las áreas de apoyo y no conocen las normas. Y si nosotros mismos que trabajan en la DIAN no conocemos bien las normas, dígame usted un médico, un ingeniero que el día de mañana le ofrecen irse a trabajar a otro país, pues si no conoce las normas fiscales y no tiene un amigo que lo asesore, pues simplemente hace y se va para otro, para el otro país. Y él tiene la expectativa de que haya ya 4 o 5 meses y de pronto le fue muy bien y se quedó más allá, se quedó 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Entonces esa persona para efectos fiscales también adquiere la residencia fiscal en ese otro país. Pero si él es casado y tiene su esposa, su compañera permanente, hijos menores de 18 años que dependan económicamente de él, entonces él sigue teniendo la residencia fiscal. Y aquí hay un concepto muy importante y es que para efectos fiscales, a nivel mundial, digamos, hay personas que pueden tener más de una residencia fiscal, digamos, como el caso que estoy colocando aquí. Entonces, ese señor se fue para allá, para Brasil, allá tiene un ingreso, estuvo más de 183 días allá en Brasil, entonces adquiere la residencia fiscal en Brasil y debe cumplir con las obligaciones fiscales en Brasil. Pero si tiene su esposa y sus hijos aquí, también es residente fiscal en Colombia y debe cumplir con las obligaciones fiscales aquí en nuestro país. Y cuando también el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional. Entonces ya yo me voy a trabajar a Brasil y resulta que allá estoy ganando un ingreso, pero aquí sigo teniendo unos ingresos, digamos, unos ingresos pasivos. Tengo unos apartamentos y recibo de ellos unas rentas, unos arrendamientos. Tengo unas acciones en unos bancos, tengo unas acciones en Ecopetrol y recibo unos dividendos y participaciones. Tengo un CDT en un banco y recibo unos rendimientos financieros de esos CDTs. Entonces, al sumar todos mis ingresos de Brasil y al sumar todos los ingresos que percibo aquí en Colombia, entonces si el 50% más de los ingresos totales a nivel mundial, el 50% o más tienen origen en el territorio nacional y son ingresos de fuente nacional. Aquí en Colombia, yo sigo teniendo la residencia fiscal aquí en el territorio colombiano. Y también respecto de sus activos. Entonces también yo puedo tener aquí una casa, un apartamento, una finca, otros bienes. Y si me fui a trabajar en Brasil y de pronto allá me amañé, conocí una garota bien hermosa y me casé allá o me fui a convivir con ella, entonces ya adquiero la residencia fiscal también allá. Y allá también compré un apartamento, compré algo. Pero al hacer la sumatoria de todos los bienes, el 50% más de los bienes está aquí en el territorio colombiano, entonces también sigo siendo residente fiscal. Y si dice también que si los bienes, una cosa es tener los bienes, otra cosa es que los bienes sean administrados. Si el 50% más de mis bienes a nivel mundial son administrados desde aquí en el territorio colombiano, pues yo también sigo teniendo mi residencia fiscal aquí en el país. Y para efectos fiscales debo, debo cumplir con las obligaciones fiscales. Y creo que aquí se me pasó una y es una muy importante, y es que yo cuando salgo del país, que también es otra cosa que les quería comentar, si yo salgo de Colombia, me voy para otro país a trabajar o a hacer lo que sea,
y paso los 183 días en ese otro país, entonces yo adquiero la residencia fiscal en ese otro país. Y digamos, si yo no tengo nada, no tengo bienes, no tengo ingreso, no tengo esposa, no tengo compañero permanente, no tengo hijos, entonces ya me fui del país, o el 50% más de los ingresos ya son del otro país, o el 50% más del patrimonio lo tengo en otro país, entonces yo soy residente fiscal del otro país. Pues lo que dice aquí la norma es que yo tengo la obligación fiscal de informarle a la administración tributaria colombiana que yo ya no soy residente en Colombia, sino que ya soy residente en ese otro país, digamos en Brasil. Porque si yo no le informo a la administración tributaria colombiana, la administración colombiana supone, de hecho, que yo sigo siendo residente fiscal. Y aquí es donde yo le digo que pues es muy difícil pues, que cualquier persona lo sepa, la gente se va a ir de pronto no sabe. A mí me ocurrió un caso una vez que atendí una llamada ya en la oficina, cuando habían teléfonos hace varios años, o alguna señora, no sé por qué motivo, me llamó ahí y yo contesté. Y la señora está toda brava que porque me acuerdo, siempre coloco el ejemplo así porque me acuerdo de eso, porque me dice, es que mi hijo se fue para Brasil, y mi hijo ya como 3 o 4 años viendo Brasil. Él es ingeniero, él trabaja allá y yo no sé qué, él se casó allá y que vive allá y tiene todo allá. Y aquí en la DIAN, ¿por qué lo están llamando? Porque él tenía aquí un apartamento y tenía otros bienes. ¿Y porque aquí en la DIAN lo están llamando para que le hizo omiso en renta si ya no vive aquí? Y entonces yo le dije, señora, sí, qué pena con usted, pero entonces yo le tuve que comentar eso, que él tenía que ir a la administración tributaria brasileña para que le dieran un certificado de residencia fiscal allá en Brasil, y él debía presentarlo aquí en la oficina de fiscalización internacional. Allá se presenta el certificado para que aquí ya no lo van a molestar, para que sepa que fulanito de tal ya es residente fiscal en Brasil y no aquí en Colombia, para que no lo vuelvan a... Claro que aquí hay una cuestión, digamos, él puede ser no residente fiscal y tributa como no residente fiscal, porque acuerde que mis topes o mis criterios para presentar declaración de renta van a, van a cambiar o pueden estar calificados por el ingreso, por el patrimonio, por mis gastos y por otras variables, por las compras con tarjetas de débito y con las tarjetas crédito. Entonces, ya cambia el criterio de forma como declarar el día. Ya no va a declarar como nacional, sino que ya va a declarar como, re- como residente fiscal, sino como no residente fiscal, que ya va con otros criterios. Y aquí, y hasta puede que no le haya tocado declarar porque la DIAN hace algunos años sacó un concepto diciendo que si bien pues, para efectos fiscales la calificación para ser declarante es que cumplen los topes de ingresos y patrimonio. Y la DIAN sacó un concepto diciendo que si uno residente fiscal no cumple el tope de ingresos, pero cumple el tope de patrimonio, no está obligado a declarar renta. Entonces, en el caso no tendría la obligación como tal. Y también para efectos fiscales, pues vamos a tener el concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios. Entonces dice que se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que durante el respectivo año o periodo grabable tengan sede efectiva de administración en el territorio nacional colombiano. ¿Qué quiere decir eso? Que la sede efectiva donde se toman las decisiones de administración de la empresa está dentro del territorio colombiano, se toman dentro del territorio colombiano, o sea, la junta directiva, el gerente o como se llame. También son nacionales, pues, que las empresas que tengan su domicilio principal en el territorio colombiano y que hayan sido constituidas en Colombia de acuerdo con las normas vigentes en nuestro país. Y hay otro concepto muy importante en materia tributaria y es, ¿cuánto que yo coloco esto en, qué pena, esto cómo lo coloco aquí? Cierra con es que aquí me sale, quiero que me salga con pantalla completa porque no lo veo. Bueno, démoslo así. Que hay otro concepto que tiene que ver también y se relaciona con la residencia fiscal, pero ya el concepto es más amplio en el sentido que aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas, y es lo que tiene que ver con el concepto de establecimiento permanente. Entonces, lo que dice, como lo define la norma, dice establecimiento permanente, dice permanente, un establecimiento permanente. Dice que es un establecimiento permanente, o sea, que tiene permanencia aquí en el país porque desarrolla una actividad aquí de carácter permanente en el territorio nacional. Y por lo tanto, si tiene esa calificación, pues va a tener todas las responsabilidades fiscales tributarias en el territorio colombiano.
sea una persona natural o una persona jurídica. Entonces, como lo define este artículo 20-1, dice que un establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios ubicado en el país. Entonces, la primera característica es que esa persona natural o jurídica ejerce una actividad que tenga un lugar fijo de negocios dentro del territorio nacional. Dice, ubicado en el país, territorio nacional. Dice, a través del cual una empresa extranjera, ya sociedad o cualquier otra entidad extranjera o persona natural, sin residencia en Colombia, realiza todo parte de su actividad aquí en el territorio nacional. Dice, una persona desarrolla una empresa. Entonces, aquí lo importante es que el término empresa no es como conocemos, una empresa que es una sociedad, no, una empresa simplemente es el desarrollo de una actividad, de una actividad económica por una persona natural o una persona jurídica. O sea que una empresa puede ser la actividad que desarrolla un profesional, digamos, un abogado, un economista, un contador, un médico que desarrolla esa actividad aquí en el territorio colombiano. Entonces, a eso se refiere como como empresa, como tal. ¿Y quién puede ejercer esa actividad? Pues una persona jurídica. Y una persona jurídica lo puede hacer directo o indirectamente. ¿Cómo? Pues una persona jurídica puede estar o no estar representada aquí en el territorio nacional. Entonces, si hay una empresa extranjera, entonces quiere desarrollar algunas actividades en Colombia, entonces a través de un agente puede darle un mandato para que realice y desarrolle todas las actividades a nombre y por cuenta de esa empresa del exterior. Entonces, en ese orden de ideas, pues las actividades realizadas por ese agente quien ha sido delegado con poder, entonces eso se considera como un establecimiento permanente. O lo que hace, digamos, una sociedad, según las normas del Código de Comercio colombiano, dicen que para que una sociedad extranjera vaya a ejercer o quiera ejercer en el territorio colombiano una actividad de carácter permanente, necesariamente tiene que constituir una sucursal de sociedad extranjera. O sea, eso es un concepto que ya no es mucho más viejo que esta norma del artículo 20-1. Necesariamente cualquier persona jurídica extranjera que quiera desarrollar actividades en el territorio colombiano, obligatoriamente tiene que constituir una sociedad, una sucursal de una sociedad extranjera. Y si otra lo quiere hacer, pues no por desarrollar una actividad de carácter permanente aquí, lo puede hacer también en principio a través de un agente. Pero si después ya lo quiere hacer de manera permanente, pues simplemente ya tiene que constituir una sucursal de una sociedad extranjera según nuestro código de comercio. Y aquí simplemente pues yo no voy a tocar ninguno de estos temas aquí, que son todos estos temas que están aquí: obligación de inscripción en el RUT, domicilio fiscal, cómo deben de llevar la contabilidad, cómo deben de presentar las declaraciones tributarias, cómo les aplica la retención en la fuente, cómo determinan su patrimonio. Pues todo eso está normado en el decreto reglamentario 1625, pues ahí están las normas para el que los quiera repasar o para que los quiera estudiar. Entonces, en el mecanismo, en el impuesto sobre la renta, pues cuando yo voy a determinar el impuesto, pues todo lo tenemos que hacer pues con los formularios. Y los formularios pues comienzan haciendo todo el derrotero que hacen todos los artículos del estatuto tributario. Entonces, en el estatuto tributario nos comienzan diciendo cuáles son los ingresos. Entonces, ¿qué se constituye ingreso y cuáles son los ingresos? Entonces, yo puedo tener ingresos de fuente nacional e ingresos de fuente extranjera. Y yo declaro, según la condición que tenga, si soy residente o no residente, declaro todos mis ingresos de fuente nacional y fuente extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a comenzar a hacer una depuración de todas mis rentas. Y pues en ninguna parte dice en el estatuto tributario, pero todos hablamos de lo que llama el sistema ordinario de depuración de la renta para las personas naturales y para las personas jurídicas, que básicamente es el esquema que estoy presentando ahí. Entonces, ¿de qué parte? Pues de todos los ingresos brutos que recibe la persona, ordinarios, extraordinarios, en dinero en especie, directos e indirectos. O sea, yo tengo que declarar absolutamente todos los ingresos brutos. Para todos los ingresos brutos, después voy a restarle las devoluciones, rebajas y descuentos, ya persona natural o persona jurídica. Voy a obtener lo que llamamos nosotros los ingresos netos. Después le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, que son aquellos ingresos que por alguna circunstancia
el legislador ha dicho que no, si bien es un ingreso para mí, para efectos del impuesto, no constituye renta o no constituye ganancia ocasional. Después voy a restar los costos y voy a obtener lo que llama la renta bruta. Después voy a restar las deducciones legales que cumplan con todos los requisitos, voy a obtener una renta líquida. Y después voy a restar unas rentas exentas. ¿Qué son las rentas exentas? También son ingresos que obtiene la persona natural, que obtiene la persona jurídica, por la forma en que los obtiene, pues simplemente el legislador le da una calificación, un beneficio especial. Entonces, eso se califica como una renta exenta. Entonces, por ejemplo, dice, yo todos los de mis ingresos, yo todo lo que ahorre en una cuenta AFC o todo lo que hago, los aportes voluntarios que hago en los fondos de pensiones, la ley, como eso es un beneficio, entonces lo califica como una renta exenta. Y al restar la renta exenta, voy a obtener todo lo que llamamos la renta gravable, la renta líquida gravable. Y a ese le aplicamos la tarifa, obtenemos el impuesto, y entonces aquí vamos a restar los descuentos tributarios, entre ellos lo que les decía yo, los impuestos que pagué en otros países, y después vamos a obtener el impuesto acá. Entonces, para muchos conceptos de retención en la fuente también tengo que hacer esta depuración. Entonces, estos conceptos o este esquema yo lo tengo que tener en cuenta para los conceptos de retención en la fuente. Entonces, siempre nosotros los que trabajamos en impuestos, la mayor parte de las veces que hacemos auditoría, miramos, nosotros hablamos ¿y los costos y las deducciones cumplen los requisitos? Si no cumplen los requisitos, entonces yo se los desconozco. Pues resulta que los ingresos, también para que se constituyan en ingreso fiscal, pues los ingresos deben de cumplir algunos requisitos. Primero que todo, pues que el ingreso que percibe la persona sea un ingreso de fuente nacional, que corresponde a ingresos ordinarios o extraordinarios, que sean ingresos directos o indirectos, que sean en dinero o que sean en especie. Y una cosa muy importante, que se hayan realizado en el año o periodo gradable, porque un auditor de la DIAN no le puede decir a una persona o a una sociedad, es que el ingreso que usted se ganó el año pasado no era el año pasado, sino este año, pues le tiene que comprobar eso. O sea, esa es la relación de causalidad, no solamente para el costo, sino también para el ingreso. Que el ingreso se haya realizado en el periodo gradable. ¿En cuál periodo gradable estamos? En el periodo gradable del año 2025. Tiene que y realizarse en este año como tal. Y otra característica importante es que ese ingreso sea susceptible de constituir un incremento neto del patrimonio. O sea, que haga más rica la persona. O sea, yo cuando recibo mi ingreso por el salario que me gano en la DIAN, pues el millón o 2 millones de pesos que recibo, los 10 o 20 millones que recibe la persona, pues eso va a ser susceptible de constituir un incremento neto del patrimonio de la persona. Porque si yo le presté una plata a un amigo o a alguien le presté 1 millón de pesos y lo que hace él es pagarme eso, pues simplemente ahí no hay un incremento neto del patrimonio porque simplemente lo que va a haber es un cambio en la posición del balance que yo tenía una cuenta por cobrar, ahorita se cancelo la cuenta por cobrar y para hacer un efectivo, una cuenta en un banco, o la plata en el banco. Entonces no está incrementando mi patrimonio. Entonces es una característica muy importante del ingreso. Y además que ese ingreso no está expresamente exceptuado por la ley como exceptuado de la retención en la fuente, que no esté calificado como ingreso no constitutivo y que no esté calificado como renta exenta, porque si está exceptuado o está calificado como no constitutivo de renta o esté calificado como renta exenta, pues esos ingresos no están sujetos a retención en la fuente. Entonces, ya viendo todos los conceptos generales del impuesto sobre la renta, entonces vamos a ver que en el impuesto sobre la renta aquí en nuestro país, nosotros aplicamos la retención en la fuente sobre los siguientes conceptos: honorarios y comisiones, salarios, servicios, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos de personas naturales, pagos al exterior a título de renta y remesas, retención en la fuente sobre otros ingresos tributarios que coloquialmente se conoce como la retención de compras, ingresos provenientes del exterior y la retención por loterías y juegos de azar. Entonces, vamos a comenzar entonces con la retención en la fuente. Bueno, aquí en la retención en la fuente hay otros conceptos que debemos tener en cuenta y es, primero, ¿quién es un agente de retención?
Entonces, la calidad de ser agente de retención no tiene que ver nada con la calidad de ser contribuyente sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. ¿A quién le interesa al legislador y al gobierno nacional que califique como agente retenedor? Pues le interesa colocar como agente retenedor a todas las personas naturales y jurídicas que efectúen pagos a terceras personas por una relación laboral o porque los contrató por honorarios o por servicios para que le prestaran una asesoría, para que le prestaran un servicio o por la compra de algún bien o por la compra de algún inmueble. Entonces, el concepto de agente retenedor es el concepto de quién efectúa el pago. Entonces, en ese orden de ideas, pues, por supuesto, los primeros que tienen que ser agentes retenedores son todas las entidades de derecho público, todas las entidades del Estado, de cualquier categoría, de carácter nacional, de carácter descentralizado, industriales y comerciales del Estado, de economía mixta, etcétera, etcétera. ¿Por qué le interesa al Estado? Porque el mismo Estado, todas las entidades del Estado, son los más grandes contratantes del país, también grandes contratos y grandes pagos, pues le interesa que ellos actúen como agentes retenedores para asegurar una parte de ese recaudo. Después vienen todos los fondos de inversión, de pensiones de valores, los consorcios no temporales, comunidades organizadas, personas naturales que sean comerciantes, todas las personas jurídicas, sucesiones líquidas, y los notarios cuando controlen la enajenación de activos fijos de personas naturales. Entonces, las personas naturales pues tienen una consideración especial, dice que ellas son solo agentes de retención en este caso. Cuando sean personas naturales que tengan la calidad de comerciantes según las definiciones que están en el Código de Comercio, porque, por ejemplo, allí dice una persona que cultive papa, una persona que se dedique a las actividades agropecuarias, en principio no es comerciante, porque si el señor cultiva papa, pues tiene que vender la papa porque la cultivó y no la dejará y pues podría, pues tiene que venderla para poder obtener un ingreso. Pero ese hecho no lo hace comerciante. Pero si le vende la papa a un intermediario y el intermediario ya la comercializa, entonces ese señor sí es comerciante. Entonces, que sea una persona natural que según las normas del Código de Comercio o las condiciones del Código de Comercio esté calificado como comerciante. Y que en el año inmediatamente anterior tuviera un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVTs, que a 31 de diciembre del año pasado era 1.411 millones de pesos, 950.000 pesos. Y que para el efecto de la calificación de esos ingresos no tendríamos en cuenta las ganancias ocasionales. Y también las personas naturales, por supuesto, pues van a ser agentes de retención en todos los casos cuando tengan contratados personas por relación laboral. Y a esa persona por esa relación laboral, ese pago esté sujeto al impuesto. Entonces, obligatoriamente ahí sí obran como agentes retenedores. En materia de retención en la fuente hay un concepto que se maneja que es la autorretención. ¿Qué es la autorretención general? La autorretención general es que y por regla general, pues cuando a mí me efectúan un pago a una cuenta, pues quien me efectúa el pago es el que me tiene que retener. Digamos, la DIAN, en este caso, que me paga mi ingreso, em, pues me tiene que retener a mí. Entonces la DIAN dice, a usted le pagamos 5 millones de pesos, retener en la fuente 500.000 pesos. Entonces ya le pagamos 4.500.000, me restan la retención en la fuente. El caso de la autorretención en la fuente, ¿qué significa? Que la retención no se la va a practicar el que le hace el pago, sino la persona misma que recibe ese ingreso. Entonces, hay dos tipos de autorretenciones, por expresa disposición de la ley y los autorizados. ¿Quiénes son los que están calificados o que la ley señala expresamente como autorretenedores? La ley dice, en estos casos, siempre tiene que practicarse autorretención en la fuente por alguna circunstancia. Entonces, por ejemplo, comisiones recibidas por entidades vigiladas por la superfinanciera, todas las entidades financieras. Entonces, todas las entidades financieras, cuando reciban comisiones, ellos obran como autorretenedores. O sea, quien le paga no hace la autorretención, perdón, la retención, sino que el banco se hace la autorretención. ¿Esto por qué? Porque si bien las entidades financieras reciben muchos ingresos de personas jurídicas que pueden ser agentes retenedores, también reciben muchos ingresos por comisiones de muchas personas naturales que de pronto la mayoría, el 90-95% de las personas naturales no serían agentes de retención. Entonces, la norma o la ley para asegurar el recaudo anticipado dice, señores entidades financieras, ustedes en estos casos
siempre se practican autorretención. Lo mismo ocurre con el servicio de transporte aéreo marítimo. Digamos, los mayores usuarios de este servicio pues son personas naturales. Entonces, en ese mismo sentido, le dice, señores de esas agencias de transporte, de esas empresas de transporte, ustedes siempre se practican retención en la fuente. También todas las entidades financieras cuando hagan este tipo de operaciones de contrato forward, o sea, operaciones de cumplimiento financiero a futuro. Las operaciones forward, las operaciones de cobertura, las operaciones swap y todo este tipo de operaciones de la superintendencia final, de entidades vigiladas por la superfinanciera, todos ellos obran como agentes autorretenedores, ingresos por exportaciones de hidrocarburos, todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, también en el mismo sentido, porque la mayoría de los usuarios son de servicios públicos domiciliarios, pues son hogares que están en cabeza de una persona natural y los ingresos por compras efectuadas por responsables del impuesto simple. Entonces, en el artículo, después vienen los retenedores, autorretenedores autorizados, que son aquellas personas que previamente a una autorización de la DIAN, ellos obran como autorretenedores autorizados. Entonces, simplemente una persona natural dice, y básicamente lo hacen por cuestiones, muchas veces por cuestiones administrativas o de liquidez. Entonces, un gran contribuyente. Un gran contribuyente, pues, tiene muchas operaciones, entonces va a estar sujeto a muchos pagos y por lo tanto va a estar sujeto a muchas retenciones en la fuente. Y como la retención en la fuente, para poder yo descontarme las del impuesto de la renta, tengo que tener la certificación. Hoy no tanto, pero sí, a veces hay mucha indisciplina con los agentes retenedores y no expiden a tiempo los certificados de retención. Entonces, yo cuando voy a presentar mi declaración de renta, para poderme descontar la retención en la fuente, pues tengo que tener el certificado que, perdone la redundancia, pues que certifica que efectivamente a mí yo recibo un ingreso y que me efectuaron la retención en la fuente, porque si no, pues no me la podría tomar. Entonces, un gran contribuyente pues va a tener, en ese orden de ideas tendría pues un cartapacio conseguir un cartapacio de certificados de retención. Entonces, no, yo para evitarme estos problemas, yo prefiero mismo autorretenerme y yo controlar ese aspecto administrativo. Bueno, la, el director de la DIAN, en la última resolución, para el que quiera ya estudiar y leer allá, emitió la resolución 5707 del año 19 que fija los requisitos para aquella persona que quiera calificarse como autorretenedor. Vuelvo y repito este concepto de la autorretención en la fuente. El primero que dice, por expresa exposición de la ley, porque la ley dice, ustedes tienen que obrar aquí como autorretenedores. Pero los autorizados es porque yo voluntariamente, sociedad, quiero obrar como autorretenedor. Entonces, si quiero obrar como autorretenedor, entonces simplemente voy a la resolución 5707 del año 2019, verifico si cumple los requisitos, pues hago la solicitud al director de impuestos, al director general de la DIAN. Y si cumple los requisitos y está todo ok, pues la DIAN emite una resolución calificándome como autorretenedor. Lo que quiero decir es que quien es autorretenedor autorizado es porque lo hace de manera voluntaria, no es obligado por la DIAN ni nada, sino que yo verifico si me conviene o no me conviene, y si cumple los requisitos y si los cumplo, pues entonces le hago la solicitud al director de impuestos. Pero ahí están todos los conceptos de eso. Bueno, las obligaciones del agente retenedor, pues por supuesto deben de cumplir con todas las obligaciones formales que, que tienen que cumplir ellos, personalmente o por medio de sus representantes legales. Pues si es una persona, pues la persona directamente, si es una sociedad, pues a través de su representante legal. Aquí una cosa muy importante es que esa responsabilidad de la retención, de practicar la retención en la fuente, el representante legal de la empresa puede delegarla a un tercero de la sociedad, digamos, al pagador, al que maneje la nómina o al contador, al que quiera. Y el funcionario a quien le delegan la función, pues lo puede aceptar o no esa responsabilidad. Lo que sucede es que si acepta la responsabilidad, esa responsabilidad puede derivar en una responsabilidad penal. Entonces, eso es, porque acuerden que los agentes retenedores que no presentan la retención en la fuente y que no paguen la retención en la fuente, pues están inmersos en el delito de peculado por apropiación.
Entonces dice, no debemos de practicar retención en la fuente ¿cuándo? A los no contribuyentes del impuesto de renta, por supuesto, porque si yo no soy contribuyente y yo recibo un ingreso y no soy contribuyente, pues no tiene sentido que me practique un anticipo de la retención si yo no soy contribuyente del impuesto de la renta. Este es el caso de las sociedades que son no contribuyentes del impuesto. A los pagos exentos en virtud de normas especiales. Entonces, si yo recibo un pago que en virtud de una norma está exento el impuesto, pues ese ingreso que yo voy a recibir no está sujeto a retención. A los ingresos que estén calificados como no constitutivos de renta o ganancia ocasional, a los ingresos que no sean de fuente nacional. Entonces, una persona no residente o una extranjera, yo le hago un pago y ese ingreso como tal está calificado en el artículo 25 del Estatuto Tributario como un ingreso de fuente extranjera, entonces a eso no se le debe practicar retención a la fuente porque no es de fuente nacional, no es de fuente colombiana. Y la norma establece que para algunos conceptos unas cuantías mínimas a partir de las cuales se debe practicar la retención en la fuente. Entonces, por ejemplo, dice que cuando yo presto un servicio y ese servicio no pase 4 VTs, que son 49.799 pesos, que 50.000 por 4 pues eh, ¿cuánto es? 4.200.000 pesos más o menos. Hasta ahí no me practicarían retención solamente por servicios, en condiciones normales. Bueno, comenzamos a ver entonces la retención en la fuente por ingresos laborales, que esto a muchos les puede interesar para que calculen su retención en la fuente. Entonces, la retención en ingresos laborales es uno de los conceptos donde yo voy a aplicar la depuración que vimos ahora. Parto unos ingresos y hago toda la depuración hasta obtener una renta líquida, que es la base para aplicar mi retención en la fuente. Entonces, para efectos de la retención en la fuente de ingresos laborales, yo parto de esa depuración y, y cuando digo el total de ingresos, ¿cuál va a ser mi total de ingresos? Todos mis ingresos directos e indirectos, en los que reciben dinero en especie, ordinarios y extraordinarios. Entonces, ordinarios, pues, digamos, si yo trabajo en la vida, pues el ingreso ordinario es mi salario. Extraordinario, digamos que yo trabajo en una empresa y me paguen una prima de carácter extraordinario. Que sean directos o indirectos, pues que el directo es que me lo gane yo directamente. ¿Quién está trabajando en la vida? Pues yo estoy prestando esto en ese contrato de esa relación laboral y yo me estoy ganando ese ingreso. Un ingreso indirecto, como lo vamos a ver más adelante, que puede ser, digamos, que en la empresa donde yo trabajo le hagan un pago a una persona, a un familiar mío por otro concepto. Entonces, como está beneficiando a una persona que tiene una relación conmigo, digamos, puede ser mi hijo, mi esposa, un familiar, un primo, entonces eso se califica como un ingreso indirecto que suma como ingresos míos. Entonces, todos esos ingresos, yo parto el valor total de mis ingresos brutos. ¿Cuáles ingresos brutos? Vuelvo y repito, directos e indirectos, en dinero en especie, ordinarios o extraordinarios. Acá hay un concepto que nosotros debemos tener en cuenta, y es que una cosa es la relación laboral y otra cosa es la relación fiscal. Pues, digamos, mi ingreso laboral de acuerdo a las normas del Código Sustantivo de Trabajo o nosotros que somos trabajadores del Estado de acuerdo a la ley cuarta. Y otra cosa es el ingreso fiscal como tal. Por eso yo siempre que enseño gestión a fuente, cuando hablo de ingresos laborales, hablo de el ingreso laboral fiscal. ¿Por qué? Porque pues, nosotros no vamos a tener mucho problema aquí, pero yo cuando dicto clases afuera, hay muchas personas que dicen, pero es que allá en la norma del Código Sustantivo de Trabajo dice que esto no es salario. Sí, la norma dice que no es salario, pero para efecto fiscal sí hacen parte de los ingresos para efectos de calcular el impuesto de renta y de calcular la retención en la fuente. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces puede haber ingresos que según las normas laborales no sean factor salarial o no sean considerados como salario, pero para efectos del ingreso fiscal, del cálculo del impuesto de renta, de la retención en la fuente, sí hacen parte de la base del ingreso laboral fiscal. Yo lo llamo así, ingreso laboral fiscal. Un ejemplo muy práctico para nosotros puede ser el de la prima TAC. De la prima del 183% dice, eso no es factor salarial, no es factor salarial para nosotros, pero sí se tiene en cuenta para efectos del impuesto de renta y de la retención en la fuente. Entonces,
Desde hace algunos años, digamos, mucho tiempo nosotros estuvimos declarando el impuesto sobre la renta sobre el total de ingresos, sin ninguna discriminación. Después, de un tiempo para acá, a partir de la ley 1607 del año 2012, se comenzó a manejar nuevamente el concepto de las cédulas. ¿Qué es la cédula? La cédula simplemente es un concepto de impuestos. Entonces, por ejemplo, una cédula puede ser la renta de trabajo, pero las rentas de trabajo incluyen varios ingresos que se consideran como rentas de trabajo. Entonces, para definición del ingreso de la retención en la fuente por los ingresos laborales, más bien vamos a hablar de la retención en la fuente sobre rentas de trabajo. ¿Y a dónde vamos a partir nosotros? Vamos a partir del artículo 103, que es quien trae la definición de que debemos de entender como una renta de trabajo. Entonces, ese artículo nos dice que se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios. Entonces, el concepto muy importante de las rentas de trabajo son los salarios. Y después me dice, y además también se consideran como rentas de trabajo las comisiones, las prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, que son los honorarios que se ganan los pastores de las iglesias, de las diferentes congregaciones religiosas, compensaciones recibidas por trabajo asociado, dice, y en general las compensaciones recibidas por personas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier compensación que reciba una persona natural por una actividad o por un servicio que prestó a una tercera persona o a una sociedad, eso se considera como una renta de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo en mi caso contrato a una persona para que me haga una labor de limpieza, eso es una renta de trabajo. Si en una empresa que se dañó la tubería y tienen que llamar a un plomero, entonces, eso que se gana esa persona es una renta de trabajo. Entonces, porque miren lo que dice aquí, dice, y en general las compensaciones por servicios personales que realice cualquier persona natural. Pero entonces aquí vamos a partir vamos a partir este artículo 103 en dos conceptos generales. El primer concepto general es el que tiene que ver con salarios. Salarios. Y el otro bloque va a ser el resto de rentas de trabajo. ¿Cuáles son el resto de rentas de trabajo? Entonces, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos y los demás. Y los demás. Entonces, ¿por qué? Porque fiscalmente, pues, los salarios se depuran de una manera diferente, se calcula la retención la de una manera diferente al resto de rentas de trabajo. Entonces, vamos a mirar cómo se, cómo se hace eso. Entonces, el artículo 383 dice que sobre todo los ingresos que tenga como fuentes la relación laboral, yo voy a aplicar esa tabla de retención que está en el artículo 383. Entonces, allá cuando nuestros compañeros de nómina nos practican la retención en la fuente mensualmente sobre nuestros ingresos, y allá en el desprendible de nómina dice ingresos tanto, prima tanto, todos los conceptos que nos pagan. Y después por allá dicen los descuentos, salud, pensión y otro requisito dice ya retención en la fuente. Entonces hay un porcentaje. Entonces simplemente vamos a ver ahora que hay dos métodos para practicar la retención en la fuente, pero necesariamente cualquiera de los dos métodos tienen que venir a esta tabla. Y cuando hacen la depuración del ingreso, entonces supongamos a mí me quedó un ingreso, la base para liquidar la retención en la fuente me quedó digamos de 5 millones de pesos. Entonces yo tengo que coger esos 5 millones de pesos y dividirlos por el valor del OVT y eso me queda un valor. Digamos, me quedan, no sé cuánto dará aquí, digamos, supongamos que da 380 OVTs. Entonces yo lo que tengo que hacer es, cuando convierto esos OVTs, yo tengo que mirar aquí en esta tabla en qué rango quedó. Entonces dice quedó 380 OVTs, entonces está en este rango de 360 a 640. Entonces, que yo tengo una tarifa marginal de 33, pero para calcular la retención, yo debo de hacer este pequeño procedimiento. Ya. Ingreso laboral expresado en VTs, ¿cuánto dije yo? 380. Menos el rango superior, que es 360, entonces el resto 360. Y el valor que me dé, lo multiplico por 33%, que es la tarifa marginal, y lo que me dé le sumo 69 VTs. Y el valor de que me da, digamos, supongamos que me dio 85 VTs, lo multiplico por el valor de la OVT y esa es la retención de la fuente que me deben de aplicar a mí.
Pero así más o menos a grandes rangos se va a hacer eso. Entonces, el, la, aquí hay otros conceptos que, pues, el único que les voy a comentar a ustedes es que cuando, a mí me hacen la retención en la fuente, entonces a veces yo como persona natural, y si yo sé más o menos de impuestos y retención, pues yo lo que hago es, hago una pequeña planeación tributaria de mis ingresos para ver qué me conviene más si pago todo vía retención o yo pago todo allá cuando presente la declaración de renta. Entonces, supongamos si mis ingresos y la retención de la fuente que me están practicando mes a mes, yo en el cálculo que haga digo, si a mí me practican el 7% de retención en la fuente, pero al hacer el cálculo, yo veo que cuando me toque presentar mi la declaración de renta, ese porcentaje, que es el 7%, digamos que me represente 300.000 pesos mensuales de retención, digo, 12 por 3, 36, pero yo sé que cuando vaya a presentar mi declaración de renta ya el otro año, esos 3.600.000 que pagué anticipadamente no me sirven porque al hacer el cálculo con primas y todo y vacaciones, voy a estar pagando 10 millones de pesos. Digo, no, no, yo 10 millones de pesos menos 3.600.000, pues me da como 6.400.000 que tengo que pagar de más allá. Digo, no, no, yo quiero mejor que me practiquen más retención en la fuente. Entonces yo tengo la potestad de decirle a mi nominador, a la persona que maneja la nómina en la DIAN, enviarle un oficio diciéndole, no me aplique el 7%, aplíqueme el 10 o el 11, porque yo quiero mejor pagar mensualmente, no que cuando yo presente mi declaración de renta, allá me digan que tengo que pagar 10 millones de pesos más. No, porque eso es un golpe muy fuerte, ¿no? ¿Qué tal? Entonces yo prefiero que me descuenten 1 millón de pesos mensuales para que cuando presente la declaración de renta no tenga que pagar tanto. Entonces, eso yo lo puedo hacer, que es la parte que me interesa aquí explicarles. Ahora, yo les voy a explicar cómo en la depuración del impuesto, cuál es el manejo de todos los conceptos. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a hacer la depuración. Yo digo, depuración, base de retención por salario. ¿Sí? Entonces, ¿de qué parto yo? Entonces, yo digo, yo parto de todos los ingresos laborales recibidos en el mes. Entonces, ¿cuáles son esos los que dijimos ahora? Directos, indirectos, en dinero en especie, ordinarios, extraordinarios. Entonces, directos, indirectos, directos, ¿cuál es? El ingreso que yo recibí, el ingreso que yo recibí. Y también a eso también le voy a restar otro concepto que llaman los ingresos no fiscales. Entonces, yo no tengo en cuenta los ingresos no fiscales. ¿Qué es un ingreso no fiscal? Pues aquel que la norma lo califica como tal. Por ejemplo, en una empresa le pagan al señor que hace los mandados o el que hace todas las vueltas en el día, al señor de la moto. Dicen, señor, vea, vaya usted tiene que hacer todas estas vueltas hoy. Entonces le damos 200.000 pesos para la gasolina, para que pague todos los fletes, para que pague y tiene que mandar cartas por el correo, todo lo que tiene que hacer. Entonces usted 200.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿eso es ingreso del señor? No, eso no es un ingreso no fiscal para él porque esa plata simplemente es para el normal desarrollo de sus funciones. Entonces la norma ahí dice, cuando la manutención, el alojamiento y transporte sean destinados para el desempeño de las funciones del trabajador, fuera de la sede habitual de su trabajo y que no sean de carácter permanente, entonces eso es un ingreso no fiscal para el trabajador. Después vienen los ingresos, entonces ingresos directos. Entonces, ingresos directos es todo lo que recibe el empleado en desarrollo de su relación laboral. Después vienen los ingresos indirectos que les comentaba ahora. Dice, ¿y qué es un ingreso indirecto? Dice, la norma califica ya en decreto reglamentario, en el artículo 124.126, que es un ingreso directo. Dice, son todos los pagos que el patrono efectúa a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al trabajador, a su cónyuge o a personas vinculadas dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o único civil. Entonces, si una empresa, hay empresas privadas que le pagan a terceras personas, le hace pagos a terceras personas por algún concepto y están en esa relación de afinidad o consanguinidad, eso se considera como un ingreso indirecto para el trabajador y por lo tanto hay que sumarlos dentro de la base de sus ingresos para efectos de renta y para efectos de retención en la fuente. Por supuesto le dice,
que no constituyan ingreso propio en cabeza de los beneficiarios vinculados al trabajador. ¿Por qué? Porque es muy, digamos, por ejemplo, en la DIAN uno encuentra que allá está el hermano, allá está la esposa, está el hijo. Entonces, claro, si la empresa le está haciendo un pago al hijo o a la esposa, es porque ya tiene una relación directa también con la empresa. Entonces, eso no es un ingreso directo para nadie. Pero en cambio, si la empresa le dice, le voy a pagar el estudio a su hijo, entonces, es al hijo, entonces eso es un pago indirecto que suma como ingreso del trabajador. Dice que se excluyen los correspondientes a salud y educación que no superen los promedios pagados a los empleados que sean de carácter permanente, que se hagan por convenciones colectivas que son promedios generales y que tengan criterios de razonabilidad. También hay otro ingreso no constitutivo en el artículo 107 del trabajador y es que son eh, deducciones por contribuciones a educación de los empleados. Entonces, eso es un programa especial en donde la empresa puede hacer pagos por educación a los trabajadores, pero que sean pagos hechos no reembolsables, no condonables. ¿En qué sentido? Que sean planes de carácter permanente para los funcionarios de las empresas y que cumplan todos los requisitos que están en el artículo 107 raya 2. Entonces, si cumple esos requisitos, ese pago viene a ser calificado como una deducción para el patrón, para la empresa, y al mismo tiempo se constituye como un ingreso no constitutivo de renta ocasional, ganancia ocasional para los empleados. Hay otro concepto que califica la norma como ingreso no constitutivo de renta, que también es un beneficio para los empleados, para los funcionarios, y es que el artículo 387 raya 1 del Estatuto Tributario dice que todos los pagos que haga la empresa a- al empleado y a su familia, y en este caso la familia es el, el esposo, la esposa, los hijos y los padres. Ese es el grupo familiar. Entonces la empresa hace pagos por concepto de alimentación a ellos, que lo hago de la siguiente manera, que la empresa suministra la alimentación, o que la empresa tenga casino, o que la empresa tenga un contrato de alimentación con un restaurante, o que le dé bonos como eso de Sodexo Pass. Entonces, cualquier medio de pago que le subvencione la alimentación a él y a ese grupo familiar que acabo de nombrar, esos pagos por alimentación se califican como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, pero con otros requisitos. Y es primero que el ingreso laboral del empleado no debe pasar de 310 UF mensuales, que a pesos de hoy corresponden a 15.438.000 pesos. Entonces, si el ingreso del trabajador no pasa de 15.438.000 pesos, él tendrá derecho a que hasta 41 UF mensuales pagados por alimentación a él y a su familia sea un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. O sea que la empresa le podrá pagar, si no para el tope de ingresos, hasta 2.041.000 pesos por alimentación. Y si se los pagaron por alimentación y cumple los requisitos, entonces es un ingreso no constitutivo para el trabajador y es un gasto deducible para el empleador, para el patrón. Otros ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional van en la depuración. Estos son todo lo que hagamos al sistema general de pensiones. Entonces, todo lo que nos descuente el patrón allá en nuestro expendio, dice el 4% por aporte de pensiones. Eso es un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. O sea que lo restamos de ahí, de la base. Los aportes obligatorios al sistema general de salud. Entonces, también el aporte de salud que nos hace mensualmente el 4%, pues también es un ingreso no constitutivo. Y acuerde que a los que ganan más de 4 salarios mínimos, pues ahí tenemos que hacer un aporte adicional al sistema de solidaridad. Entonces, ese 4% más ese 1%, o el porcentaje que le corresponda a cada persona, eso es un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Después viene un capítulo que llaman las deducciones. Entonces, las deducciones es porque nosotros para nuestra manutención, pues, efectuamos algunos pagos. Digamos, yo compro vivienda y la compro a crédito hipotecario y tengo que pagar mensualmente una cuota al banco. Entonces la norma dice que yo lo que pague por intereses de préstamos de vivienda hasta 100 VT mensuales lo puedo tomar como una deducción, restarlo como una deducción, tanto en el impuesto sobre la renta como en mi cálculo de la retención en la fuente.
Por supuesto, cuando estoy yendo al impuesto de la renta, el cálculo de renta, pues yo como tengo derecho a 100 VTs mensuales, pues hago el acumulado anual a 1.200 VTs para el año. Que los 100 VTs mensuales van a corresponder a pesos de a 4.980.000 pesos. Y los intereses de vivienda, pues la vivienda puede estar a nombre a nombre solamente mío, a nombre de mi esposa y mío. Entonces la norma permite que si mi señora no necesita los intereses, yo pueda tomar los intereses de todo el préstamo de vivienda, o yo se los puedo ceder a ella, o tomar 50 y 50 como está en la escritura. También me permite tomar como deducción lo que yo hago por pagos a medicina prepagada y seguros de salud. O sea, hay algunas empresas o unas compañías de seguro que tienen estas pólizas de salud que obran parecido, casi igual a una medicina prepagada. Entonces aquí vale también lo que se paga por planes complementarios. Entonces que yo por todo mi grupo familiar o por lo que sea, yo solamente tengo derecho a tomarme como deducción hasta 16 VTs mensuales. Entonces si yo pagué por mi grupo familiar, digamos, 1.200.000, solo puedo tomarme 797. Y si solamente soy yo el grupo familiar, no tengo esposa, no tengo hijos, y pagué 500.000 pesos, solamente me puedo tomar los 500.000 pesos. Y hay otro rubro que es el de lo que llamamos el concepto de los dependientes. ¿Qué es un dependiente? Pues aquella persona que depende económicamente de mí. En principio, ¿quién va a ser? Pues va a ser mi esposa y mis hijos. Mi esposa y mis hijos, que sean menores de 18 años sin ningún requisito, hasta 24 años eh, si estudian en un colegio que esté debidamente autorizado, y mayores de esa edad que tengan alguna dependencia física o psicológica que esté debidamente certificada. Entonces yo tengo derecho a tomarme como dependiente hasta el 10% del ingreso bruto fiscal del trabajador. Pero al mismo tiempo ese 10% tiene un tope. Dice, ese 10% no puede pasar de 32 UETs mensuales. Entonces, por ejemplo, si mi ingreso es de 20 millones de pesos, entonces, ¿cuánto es el 10%? Pues serían 2 millones de pesos. Entonces, esos 2 millones de pesos, pues no lo puedo tomar yo porque la norma dice, solamente se puede tomar hasta 32 VTs. Y ese tope de 32 VTs, pues para este año son de 1.594.000 pesos. Pero si el 10% es, yo me gano, digamos, 7 millones de pesos, pues el 10% serían 700.000 pesos. Entonces, yo no me puedo tomar solamente los 700.000 pesos. Entonces, aquí hay dos topes de control. 10% y 10% hasta 32. Dos VTs siempre me voy a tomar el menor. Y después viene un capítulo de rentas exentas que están en el artículo 206. Hay una cantidad de rentas exentas que no siempre yo me las voy a tomar. Entonces, digamos, indemnización por rentas de trabajo. Si hay un accidente de trabajo en la empresa y le pagan una indemnización, eso no es una renta exenta, que no siempre se lo va a tomar la persona. O sea, muchas veces terminaré toda mi vida laboral y la persona no tuvo un accidente de trabajo. Protección a la maternidad, pues las personas, las damas, pues que le hayan pagado una indemnización, pues cuando fueron mamás. De todas esas, pues ustedes las leerán ahí, pero hay una que es general para todo el mundo, que es la que está tipificada o normada en el numeral 10 del artículo 206. Y es que nosotros tenemos derecho a tomarnos hasta el 25%, hasta no, el 25% de los pagos laborales depurados del trabajador. Pero al mismo tiempo este 25% está limitado a 700 UETs anuales. Con eso nos anda duro. Esta es la general. ¿Por qué? Porque se supone que yo tengo allá derecho al pago de interés de vivienda, a la medicina prepagada y los dependientes. Pero ese otro 25% pues trata como de recoger esa otra cantidad de gastos que tiene una persona natural. Pues qué gastos, digamos, yo tengo que pagar los gastos de alimentación, de educación, de otras cosas. Entonces la norma de pronto para no tener todos los conceptos, dice, hay un concepto general de renta exenta que es el 25%. Pero, eh, pero aquí hay una situación especial y es que este 25% yo me lo tengo que tomar una vez depurado todo, haber hecho toda la depuración de los otros conceptos. Yo tomo el ingreso, le quito los ingresos no constitutivos, les quito las deducciones, le quito otras rentas exentas y una vez depuré todo eso, ahí sí puedo yo restar ese 25%. Y ese 25% con la última reforma tributaria, la norma decía que está limitado a 204 VTs mensuales y ahora dijeron que está limitado a 700 VTs
anuales, o sea que nos han dado un golpe muy duro porque esa limitante pues hace que se incremente ostensiblemente el impuesto de renta. O sea, muchas personas desde el año pasado y el año pasado y este van a ver que por efectos de todas estas limitantes que hay en la norma, pues se ha incrementado ostensiblemente la renta, el impuesto de renta y la retención en la fuente en algunos casos, sobre todo para ingresos más o menos medios y altos. Yo digo, ¿qué tipo de gestores? Dos, tres, cuatro inspectores, uno o dos por allá, por esas categorías. Y hay otra renta exentas que es lo que tiene que ver con los aportes voluntarios de pensiones y con lo que llaman los, los ahorros voluntarios a cuentas APC, que llaman cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, que hoy en día con tantas limitantes, pues ya estos dos conceptos, pues no, ya casi no tienen ningún efecto fiscal porque hay tantas limitantes que eso casi no aplica. Entonces ya vimos cómo se depura todo el ingreso. Entonces repasemos el ingreso. Yo tomo ¿qué ingreso? Tomo el ingreso bruto. ¿Cuál ingreso bruto? Tomo el ingreso ordinarios y extraordinarios, tomo los ingresos en dinero en especie y los ingresos directos e indirectos. Tomo todo el ingreso y comienzo a hacer la depuración. Entonces, ¿qué comienzo a depurar? Los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional que ya vimos. Después resto las deducciones, que son los de préstamos de vivienda, interés de préstamos de vivienda, los pagos de medicina prepagada y los pagos o los pagos o lo que tengo derecho a restarme como deducción por dependientes y después voy a restar las rentas exentas, la que me quede en el año de acuerdo al artículo 206 y la general del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Y entonces ya hasta ahí es como más o menos hago la depuración de todos los conceptos. Ahora, yo ya sé cómo depuro, pero entonces la norma dice, mire, señor, usted tiene derecho, usted puede hacer la retención en la fuente, practicar la retención en la fuente por dos procedimientos, uno que vamos a llamar el procedimiento 1 y otro que vamos a llamar el procedimiento 2. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento 1? El procedimiento 1 va a consistir en lo siguiente, en que todos los meses mi patrón, nuestros compañeros allá de nómina, Carlos Arturo Vargas Ríos, que es el jefe de nómina, entonces él hace la depuración, pues ya lo tienen parametrizado, tienen todos los conceptos parametrizados. Entonces, en enero, ¿qué hace en enero? Yo percibo el ingreso de enero, entonces van a hacer las liquidaciones. Entonces, hace toda la apuración en enero, hace el cálculo de la base y va a la tabla del artículo 383 que ya vimos. En febrero, ¿qué hace? Lo mismo. En marzo, ¿qué hace? Lo mismo. En abril, ¿qué hace? Lo mismo. En mayo, ¿qué hace? Lo mismo. Todos los meses, por el procedimiento uno hace, depura, determina la base, la convierte en OVTs y va a la tabla del artículo 383 que vimos ahora. Eso es el procedimiento 1. Entonces ya la norma le dice, el procedimiento 1 está normado en el artículo 385 del Estatuto Tributario y reglamentado por este artículo del Decreto Reglamentario 1625. Y básicamente, ¿qué le dice? Mire, tome todos los ingresos laborales, réstele la cesantía y los intereses sobre las cesantías y la prima mínima legal, que es la prima de diciembre. Entonces, tomo todos los ingresos, resto las cesantías, los intereses sobre las cesantías y la prima mínima legal. Y obtengo eso. Y a partir de ese valor que me da ahí, comienzo a hacer la depuración. Entonces, ¿qué depuración voy a hacer yo? Pues lo que ya vimos ahora. Entonces, aquí ya tengo el mapa conceptual. Entonces, el mapa conceptual, el cuadro de resumen. Entonces, ¿qué tomo yo? Todos los ingresos laborales, directos e indirectos, en dinero en especie, ordinarios y extraordinarios. Y según el artículo 385, no tenga en cuenta ni las cesantías, ni los intereses sobre las cesantías, ni la prima mínima legal de servicios del sector privado o público. Y comienza a hacer la depuración. Entonces, pues, resten los ingresos no fiscales. Entonces, por ejemplo, si a un empleado de una empresa privada le hicieron pagos de viáticos y gastos necesarios para el desarrollo de sus funciones y que no sean de carácter permanente, entonces es un ingreso fiscal y lo resta. Y ahí sí comienza a hacer entonces el resto de la apuración que ya vimos. Réstele todos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. ¿Cuáles? El aporte de la salud obligatoria, que ya lo vimos, el aporte de pensiones, el pago por alimentación a su familia y los pagos indirectos por educación
que están en el artículo 107 raya 2. Después réstele a eso, siga restando las deducciones. Interés de préstamos de vivienda hasta 100 mensuales, medicina prepagada y seguros de salud, dependientes, por supuesto, cada uno con los topes de ahí. Lo que es que ya estoy yendo un poquito más rápido, como llamo las depuraciones y los requisitos, entonces ya voy aquí un poquito más rápido. Quito todas resto todas las deducciones. Después voy a restar todas las rentas de trabajo. Entonces aquí simplemente una invitación porque aquí no están todas, porque en el artículo 106 hay más, pero aquí coloqué como las más importantes. Entonces resto toda la renta decente a la que tenga derecho ese trabajador en ese mes respectivo según el artículo 206 del Estatuto Tributario. Y después de que haga toda esa depuración, entonces ya voy a restar la renta exenta general que está en el numeral 10 del artículo 206, que es el 25% exento. O sea, yo ya hice toda la depuración y aquí sí resto el 25%. O sea, este 25 no lo resto allá arriba, sino que lo resto todo. Entonces yo ya aquí, yo me gané 10 millones de pesos, entonces le resté ingresos no fiscales, los ingresos no constitutivos, la renta exentas, y aquí, digamos, llegué a una base de 7 millones de pesos por decir cualquier cosa. Entonces, a esos 7 millones depurados hasta acá, yo le saco el 25%. Pero voy a tener este control de 700 VTs anuales, o sea, 39 millones de pesos. Pues que control que voy a tener en cuenta, pues cuando la persona tenga unos ingresos muy grandes, porque para los ingresos de nosotros, pues mensualmente no lo va a tener en cuenta. Este tope lo voy a tener en cuenta es cuando yo presente mi declaración de renta. Entonces le quito el 25% de renta exenta. Y aquí vamos a obtener una cosa que se va a llamar base mensual de retención. O sea, hice toda la depuración, tenía, digamos, aquí 7 millones de pesos y le quité el 25. Supongamos aquí rapidito que el 25% de 7 es 1 millón de pesos. Entonces, supongamos aquí me quedaron 6 millones de pesos. Entonces, aquí digo, base mensual de retención provisional. Entonces, dice, sí, es provisional. ¿Por qué? Porque el legislador en las últimas reformas tributarias se ha inventado las limitantes de las limitantes de las limitantes. Dice, sí, señor, usted, muy bonito y todo lo que usted ha hecho hasta ahí, pero hasta ahí prácticamente no ha hecho nada, porque simplemente hizo una depuración. Porque el artículo 388 del Estatuto Tributario dice, señor, usted obtuvo esta base mensual de retención provisional, pero usted me tiene que tener en cuenta lo siguiente, y es que usted todo lo que se descontó por estas deducciones y estas rentas exentas, sume esas deducciones y esas rentas exentas. Y la sumatoria de esas deducciones más esas rentas exentas no pueden pasar el 40% de su ingreso menos los ingresos no constitutivos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer la persona? Dice, tiene que tomarse todos los ingresos, le resta el ingreso no constitutivo por un lado. Y por el otro lado suman las deducciones más las rentas exentas. Entonces dice que las deducciones más las rentas exentas no puede ser superior a ese ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Y al mismo tiempo le dice que el valor que le dé ahí no puede ser superior a 1.340 VTs anuales. Entonces mire que nos colocó una cantidad de limitantes, que de pronto yo les estoy explicando a ustedes aquí, y yo sé que muchos que no más en el tema, pues les queda muy difícil como digerir. Yo siempre explico esto, inmediatamente paso a hacer un taller, que pues un taller que yo me demoro, pues aquí no lo puedo hacer porque haciendo el taller me demoro por el mínimo una hora y media, porque enseño a hacer la apuración ya en el taller y todo eso. Pero entonces, limitante a la limitante. Y lo peor del cuento es que esta misma limitante yo la tengo que aplicar como persona natural allá en el impuesto sobre la renta. Entonces, esta cantidad de limitantes que están haciendo que mi, ba- mi, mi base gravable yo no la puedo apurar mucho. Yo no la puedo apurar mucho. Y si no la puedo apurar mucho, pues ¿qué quiere decir? Que mi ingreso base va a estar en unos rangos superiores para practicar la retención en la fuente y para que me apliquen el impuesto de renta. Entonces ya después de haber dicho toda esa limitante, entonces como queda aquí dice, tome el ingreso laboral mensual, quítele los ingresos no constitutivos de renta nacional, que la mayoría de las veces va a ser solamente aportes de salud obligatoria y aportes de pensiones. Ese ingreso laboral depurado multiplíquelo por 40.
Y por otro lado, sume deducciones más renta exentas. Entonces, estas deducciones más renta exentas no puede ser superior a este 40%. Entonces, ya voy a hacer yo la depuración total y voy a decir que tomo el ingreso, me lo ingreso constitutivo y le quito el menor valor de estos dos valores. Y esos dos valores, pues en la retención de la fuente mensual, pues no hay más ningún problema. Le quito, no puede ser mayor a 1.340 VTs anuales. Y eso me da mi base de retención mensual. Entonces tomo esa base de retención mensual y yo la convierto en VTs. Y estos VTs, entonces yo me devuelvo aquí a lo que tenemos ahora, que ya antes le decía, pero me devuelvo hasta aquí. Entonces ya, ahí ya lo convertí en VTs. Yo ya vengo aquí al rango donde yo les dije ahorita que supuestamente que me dio 380 VTs. Entonces me dio 380 VTs, yo digo, está aquí en este 1, 2, 3, 4, en el cuarto rango. Entonces aplico lo que me dice esta metodología aquí, este procedimiento. Entonces me dio 380, ya está entre 360 y 640 VTs. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿cuánto me dio? 380. Tome 380 me dio el rango superior del rango, el límite superior del rango es que es 360, digo, 380 menos 360, entonces me da 20. 20 por 33, entonces eso me da como 6 punto algo por allá, y ese 6 punto algo le sumo 69 UTs. Entonces 6.5, digamos, más 69 dio 75.5, y entonces 75.5 lo multiplico por el valor de la OBT que es 49.799, entonces digo que ese valor que me da ahí, que supongamos que sea 3 millones de pesos, es el valor de la retención en la fuente de ese mes. Entonces, eso es el procedimiento 1. Y ahora la norma dice, usted también tiene derecho a que le apliquen el procedimiento 2. O sea, uno le aplican el procedimiento 1, el procedimiento 2. Lo que sucede es que la mayoría de las veces, no digo siempre, de manera absoluta, que muchas veces es más beneficioso el procedimiento 2. Entonces, por ejemplo, en la Diana nosotros nos aplican el procedimiento 2. ¿Y en qué consiste el procedimiento 2? El procedimiento 2 consiste en que en los meses de junio y diciembre, el patrón, allá nuestro amigo, nuestro jefe de nómina, Carlos Arturo, entonces el mes de junio para todos y en diciembre la nómina dice, tome el ingreso de los últimos 12 meses. Como el cálculo lo hacen en junio, el ingreso de los últimos 12 meses va a ser de mayo para atrás, cuente de mayo a mayo del año anterior. Pues como ahorita estamos en julio, lo más seguro no es que ahorita en junio ellos tengan que hacer ese cálculo. Por eso el porcentaje de retención que nos aparece en el desprendible cambia siempre en julio y cambia en enero, Ujú. porque el cálculo lo hacen en junio y el cálculo lo hacen en diciembre. Dice, en junio tomen los últimos 12 meses y en diciembre también. ¿Cuáles los últimos 12 meses? Como estoy en diciembre, entonces parto de noviembre para atrás. Y si estoy en junio, parto de mayo para atrás, los últimos 12 meses. Tome todos los ingresos, y haga la depuración y no vaya a la tabla, simplemente lo que haga es el cálculo de un porcentaje fijo de retención. Entonces, un porcentaje fijo de retención quiere decir ¿por qué llama porcentaje fijo de retención? Porque lo hacen en junio, en diciembre, y ese porcentaje que se calcula ahí, que sea para mí el 5, para usted el 7, para usted el 8, del 9 o el 3 o lo que sea, ese porcentaje fijo se lo van a aplicar en los meses siguientes. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me aplicaron el porcentaje fijo de retención, el cálculo fue, supongamos, de 12%, lo calcularon en junio, entonces, en consecuencia, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, van a aplicar el porcentaje fijo de retención del 12%. Entonces, en mi ingreso, si ustedes son curiosos, miran allá en su nómina, en los tres perfiles van a ver que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tiene un porcentaje fijo de retención, un porcentaje de retención. Julio, agosto, septiembre, octubre, vuelve lo calculo, entonces va a un porcentaje de retención que puede ser un poquito más alto o un poquito más bajo dependiendo de mis ingresos. ¿Por qué? Porque, digamos, muchos pueden tener una referenciación a una jefatura. Entonces, cuando lo referencian a una jefatura, pues le van a pagar un diferencial. Y eso hace que su ingreso se suba y por lo tanto el porcentaje suba. Cuando le quitan la referenciación a esa jefatura, entonces baja. Entonces, de pronto, en el otro cálculo ya va a bajar un poquito la retención. O muchas veces nosotros salimos a vacaciones unos periodos y eso hace que también el ingreso se suba y eso hace que el porcentaje suba también de pronto un poquito. Entonces, de lo que se trata aquí de eso es que en el mes de julio y diciembre
van a calcular un porcentaje fijo de retención que se van a calcular se aplican en los 6 meses siguientes. Entonces aquí la norma le dice que, que ya en el procedimiento 2 la norma le dice que tome todos los ingresos, directos e indirectos, en dinero en especies, en dinero en especie y ordinarios y extraordinarios. Y que no tenga en cuenta las cesantías ni los intereses o las cesantías. Entonces, aquí la prima legal sí suma como base para calcular la retención de la fuente. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Dice, eh, comienza a hacer la depuración, réstele los ingresos no fiscales o no grabados. O sea, aquellos ingresos que le ha aquellos pagos que le ha hecho el trabajador que no son ingresos para él, como los viáticos que no son de carácter permanente, como los pagos, los ingresos o la plata que le da para que cumpla normalmente su función como mensajero, digamos, o como otro tipo de actividad que desarrolla en la empresa, o sea, para el normal desarrollo de sus funciones. Y después réstele todos los ingresos no constitutivos o de renta o ganancia ocasional. Entonces, todos los que vimos ahora, aportes de salud, aportes de pensiones, pagos por alimentación, pagos indirectos por educación, quítele, réstele después, no digamos quitémosle, digamos más elegante, restémosle las deducciones por interés de préstamos de vivienda, por medicina prepagada y seguros de salud, por pagos de dependientes, después réstele las rentas exentas. Entonces mire que la depuración hasta ahí va lo mismo. Entonces obtenemos también una base depurada. Como aquí tenemos el ingreso de todo un año, entonces es el ingreso de 12 meses. Entonces, hace la depuración de todas las rentas exentas y también de la renta exenta del 10% y obtenemos una base depurada. Y esa base depurada también, lo mismo que en el procedimiento anterior, le tenemos que aplicar la limitante, las limitantes que vimos ahí de 388, que consiste también en que tomo el ingreso, los restos de los ingresos no constitutivos, le calculo el 40% y las deducciones más la renta exenta no pueden ser superior a ese valor. Y eso es el menor valor de los dos, no puede ser superior a 1340 VTs. Y ahí como vengo con unos valores de un año, entonces yo digo aquí, base de la retención depurada en los 12 meses. Entonces base anual de retención. Entonces esa base anual de retención, si bien es el cálculo de 12 meses, como aquí si tú me encuentras la prima, entonces la norma permite que eso no se divida por 12, sino que se divide por 13. Entonces yo divido ese promedio por ese valor por 13 y obtengo el ingreso mensual promedio. Entonces yo tengo un ingreso mensual promedio que lo convierto a VTs. Lo convierto a VTs y nuevamente voy a la tabla del artículo 383. Identifico qué retención en la fuente me corresponde en VTs. Y cojo ese valor en VTs y lo divido por mi base, que es el ingreso mensual promedio en VTs. Y ahí obtengo yo ese porcentaje fijo de retención. Y ese porcentaje fijo de retención, simplemente mire que simplemente este procedimiento es para obtener el porcentaje fijo de retención. Entonces aquí es donde me dio 7%, donde me dio 10.5%, donde me dio 12%, donde me dio 13%, el porcentaje fijo de retención que yo tenga o que ustedes tengan de acuerdo a su nivel de ingresos. ¿Y qué hago con ese porcentaje fijo de retención que obtuve en diciembre o que obtuve en junio? Como le dije, lo voy a aplicar si lo obtuve en diciembre, entonces lo aplicaré en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del otro año. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Realizo la depuración de un mes. Entonces, llego en enero y hago la depuración como si fuera el procedimiento 1. Y entonces, ya cuando obtenga la base de retención, hago toda la depuración, obtenga la base de retención, yo no voy a la tabla, sino que le aplico el porcentaje fijo de retención. Que vuelvo y repito, es ese porcentaje fijo de retención que aparece allá en el desprendible de nómina. Entonces, mes a mes hago la depuración y le aplico, ya no voy a la tabla, sino que le aplico el porcentaje fijo de retención. Entonces, acuérdense que nosotros partimos ahora del artículo 103 y dijimos que en ese artículo 3 vamos a identificar como dos clasificaciones grandes, que son los salarios, que entonces ya vimos que los salarios, ¿qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar la depuración y vamos a aplicar el procedimiento 1 o el procedimiento 2. Y para el resto de rentas de trabajo, entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que si las rentas de trabajo
aquí, eso es como ya el resumen de las rentas de trabajo ahí para explicarlo mejor. Entonces, rentas de trabajo que tenga que ver con rentas salariales, los salarios, aplico procedimiento 1, procedimiento 2. Ahora, en las otras rentas de trabajo, hay una cosa muy particular y es que ya cuando yo hago mi depuración de la renta, yo tengo allí dos opciones, o la norma me da dos opciones. Ya. Si yo tengo una renta de trabajo y yo me quiero tomar otra renta de trabajo como honorarios, comisiones, servicios, y yo me quiero tomar la renta exenta en numeral 10 del artículo 206, que es la renta exenta del 25%, entonces le dice que a mi ingreso a esa otra renta de trabajo yo lo puedo aplicar la metodología del procedimiento 1, o sea, hago la depuración común y corriente y voy a la tabla del artículo 383. Pero que si yo opto por lo que dice el, el artículo 336 del Estatuto Tributario que me permite tomarme costos y gastos, entonces yo en ese orden de ideas me aplican la renta en la fuente por artículo 398 y 401, que es las tarifas de honorarios, comisiones y servicios generales. Entonces, ¿qué sucede? Que, digamos, supongamos que yo trabajo independiente, yo soy economista. Entonces, como economista, digamos, me contrata una empresa para hacer una asesoría, una consultoría, y yo la hago. Entonces, yo no tengo ningún problema porque, digamos, hago una consultoría, me duró 2, 3 meses y entonces me gané 20, 30, 40 millones de pesos. Entonces digo, listo, yo le digo a la empresa, no, aplíqueme la retención por el procedimiento 1 porque yo me acojo a la renta exenta del numeral 10 del artículo 106. Listo, no hay ningún problema. Pero si yo como economista tengo una oficina porque crecí mucho y al mismo tiempo tengo otros economistas y otros contadores a quien yo les pago salarios y para hacer las asesorías o las consultorías tengo otros gastos y otros costos. Entonces, en ese caso yo podría tomarme este, estos costos, estos gastos, que vuelvo y repito, están normados, si no me acuerdo ahorita, en el parágrafo cuarto del artículo 336 del Estatuto Tributario. Claro, esos costos o gastos tienen que estar soportados. No es que yo diga, es que sí, yo incurrí en unos costos y unos gastos. No, los costos y los gastos tienen que estar soportados, cumplir los requisitos fiscales de renta y tienen que estar soportados bajo factura, además de los otros requisitos. Entonces, si yo tengo esos costos y los gastos, yo puedo optar por o tomar este primer sistema o este, ¿sí? Entonces diga, no, me sale más beneficioso tomarme todos los costos de los gastos. Entonces tengo un ingreso de 40 millones de pesos, me quito los costos de los gastos y me queda una base de tanto que me apliquen las tarifas de retención de honorarios, comisiones y servicios. Que en ese caso, pues también la persona natural debe hacer una pequeña planeación tributaria para que le conviene si aplicar esto o de aplicar esto otro de aquí. Ahora, hasta aquí fue lo que tenemos en la categoría de rentas de trabajo. Entonces, rentas de trabajo tenemos salarios, procedimiento 1, procedimiento 2. Otra renta de trabajo, pues, procedimiento 1 si se toma la renta exenta del numeral del artículo 106, o si tarifas de honorarios, comisiones y servicios se aplica los costos y los gastos con los requisitos generales de ley. Hay estos conceptos que no se le aplica la retención por salarios, pero sí se desprenden de la relación laboral. Y por ejemplo, es cuando en una empresa trabaja una persona y es retirada de la empresa injustamente. Y después le tienen que pagar una indemnización por despido injustificado porque pronto el señor demandó. Entonces la norma dice aquí que cómo es el procedimiento para aplicar cuando se le paga esa indemnización por despido injustificado. Entonces la norma dice que deben de tener en cuenta el ingreso del trabajador en el periodo en que fue retirado de la empresa. Y debe convertir ese ingreso de ese periodo en que fue retirado, le resta los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional de ese mes, le resta las rentas exentas, le resta la renta exenta del 25% y obtienen valor en pesos. Y ese valor lo convierte en OVT, o sea, la base que le la divide por el valor del OVT. Entonces la norma dice aquí, mire, si ese valor
es igual o inferior a 204 VTs, no se le practica retención al trabajador. Y esos 204 VTs a valores de hoy son 10.159.000 pesos. Pero si es superior a 204 VTs, entonces sí se aplica retención en la fuente. Entonces ya hay un segundo paso, que el segundo paso es, el primer paso es determinar si se aplica o no se aplica retención en la fuente. Y el segundo paso es, ¿cuánto se le pagó indemnización al señor, al trabajador? 50 millones de pesos, supongamos. Entonces la norma dice, toma el valor de la indemnización, quítele la renta exenta del 25%, eso le da la base y a esa base le aplica el 20%. De que cuando pasa 204 VTs, entonces está sujeto a retención con esta pequeña depuración y a esa base le aplica el 20%. Entonces, si el señor se ganó 50 millones de pesos, el 25% son 12.500.000, que a una base como de 37.500, y a eso le aplica el 20%, esa es su retención en la fuente. Entonces, aquí hay una cosa muy, muy importante y es que si da menos de 204 VTs, entonces la norma en el estatuto tributario y la norma reglamentaria dicen que si bien no está sujeto a retención en la fuente, la indemnización sí está sujeto a impuestos sobre la renta. ¿Ok? Y hay otro concepto que es procedimiento para las bonificaciones por retiros definitivos del trabajador. Entonces, a veces que se retira un trabajador de una empresa, pues la empresa porque el señor se manejó bien o porque es política la empresa, entonces le da una bonificación adicional a su liquidación. Entonces, en este caso, la norma dice cómo se debe calcular la retención en la fuente para el pago de esa bonificación. Y aquí es como más parecido al procedimiento 2. Dice, tome, primer paso, calcule el ingreso promedio del trabajador de los últimos 12 meses que estuvo en la empresa. Y si no estuvo 12 meses, pues por el número de meses que estuvo. Si estuvo 8, tome el ingreso de los 8 meses. Entonces, y haga la siguiente depuración. Tome los últimos 12 meses o número de meses. Reste los ingresos no constitutivos. Reste las rentas exentas. Reste la renta exenta al 25%. Ese ingreso depurado, como es de los últimos 12 meses, lo divide por 12 o por el número de 12 de meses. Si son 8, lo divide por 8 y es 9 por 9. Ya esa es la base para calcular el porcentaje fijo. Calcula un porcentaje fijo de retención. O sea, calcula la retención en VTs, lo divide sobre su base, obtiene un porcentaje fijo de retención y pasa al segundo paso. Toma el valor de la bonificación, resta el 25% y a eso aplíquele ese porcentaje de retención que hizo en el procedimiento anterior. Y ese es el cálculo de la retención. Ahora, retención en la fuente por otros conceptos diferentes a lo laboral. Entonces cuando hay demandas contra el Estado, están sujetos a la retención en la fuente de la siguiente manera. Dice, si la, si la, si la demanda es contra el Estado y se la interpuso un extranjero sin residencia en el país, la tarifa que se paga es la tarifa de renta general del año que se está pagando. Entonces, si se pagó en este año, la tarifa de renta general es del 35, o sea que se aplicaría una retención del 35%. Y si el beneficiario es un residente fiscal en el país, sea persona colombiana o sea extranjero, la retención a la fuente es del 20%. Y para indemnizaciones o bonificaciones que se paguen en servidores públicos, pues entonces simplemente no se paga retención en la fuente. Es un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional según el artículo 27 de la ley 488 del año 1998. O sea, cuando nos pagan bonificaciones o indemnizaciones por retiros de las empresas, eso no está ni sujeto a retención en la fuente, ni sujeto al impuesto, ni impuesto sobre la renta. Y ya vienen otros conceptos que son honorarios, servicios y comisiones. Estos conceptos pues, pueden ser difíciles de aplicar o no difíciles de aplicar. Yo digo que es más fácil de aplicar porque aquí lo único que tenemos que distinguir es entender qué es un honorario, qué es un servicio, qué es una comisión. Porque ya la norma, como vamos a ver aquí, pues la norma trae un poco según el concepto, trae un porcentaje. Entonces, en servicios hay una cantidad de tarifas, en comisiones también. Entonces, yo siempre digo a mis alumnos, eso no se mate ni aplicar, ni yo me las sé. Y no hay necesidad de saberse, simplemente
en portales de internet y sacan resúmenes de todas las tablas. Y entonces uno las imprime, las guarda ahí y uno simplemente es qué concepto voy a aplicar yo y voy a la tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que diferenciar yo? Saber qué es un honorario y qué es un servicio y qué es una comisión. Y yo está definido en la norma reglamentaria. Entonces, ¿un honorario qué es? Es la retribución que recibe por toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica sin vínculo laboral que, que haya una obligación de hacer y donde predomine el factor intelectual. Entonces, básicamente en el factor intelectual, entonces mire que todas las definiciones van a ser que haya una relación, que haya una obligación de hacer, y en el honorario predomina el factor intelectual. Entonces, intelectual, honorario. Y la misma definición para el servicio, pero en el servicio va a predominar el factor material o mecánico. Y el factor intelectual no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer, digamos, un trabajo de electricidad, cambiar unos cables, unos plafones en una casa o en una oficina, o hacer una reparación de una plomería, pues sí, tiene un grado intelectual bajito. Entonces, por eso aquí predomina el factor material o mecánico y el factor intelectual. Aunque hay que aplicar un poco del factor intelectual, no tiene relevancia. O sea, es más importante la parte material o mecánica. En el honorario sí es más importante la parte intelectual, digamos, una asesoría que hace un abogado, una asesoría que hace un contador, una asesoría que hace, digamos, un economista. Eso. Entonces, primero factor intelectual. Y la comisión ya pues se define porque en la comisión se paga cuando hay un mandato. ¿Y un mandato qué es? Mandato es mandar. Es cuando una empresa o una persona manda a otra persona a hacer una cosa que él no sabe hacer o no quiere hacer o quiere que la haga otra persona. Entonces, mandatos hay muchas formas de mandato. Cuando yo mando a hacer una cosa a otra persona, entonces por eso le pago una comisión. Entonces, y entonces yo por eso digo, ya no importa los porcentajes y los conceptos que servicio, entonces empezó hay un poco de porcentaje de retención. ¿Yo para qué me voy a aprender eso? Aquí no los tengo todos, porque eso es una presentación que hice en resumen para hacerle unos compañeros de la que hice la semana pasada y esta que la traje para ustedes. Pero por ejemplo, en ingresos tributarios también hay una mano bueno, aquí tampoco los tengo, pero hay una mano de porcentajes que eso no se lo aprenden ni Mandrake. Que yo, no se lo aprendan. Simplemente es saber qué concepto voy a aplicar. Y entonces hay páginas de internet, portales, donde sacan resúmenes, unas tablas que son como 5, 6, 7 hojas de puros porcentajes. ¿Quién se aprende eso? Entonces, eso no se lo aprende ni Mandrake. Hasta muchas veces he recomendado que ¿para qué colocan tantos porcentajes de retención? Eso es un enredo. Entonces, es lo importante, como vuelvo y repito, es saber qué conceptos yo voy a aplicar. ¿Ok? Listo. No sé si tendrán alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta que queda así, digamos, para que sea absuelta por Jorge Hernán? Creería que no. Nadie. Entonces, creo que quedó todo No, muy señora. claro. Ah, no, listo, perfecto. Creo que quedó todo muy claro. Gracias, Jorge Hernán, No, con por mucho su gusto. colaboración y gracias a todos por su asistencia. Para el jueves tenemos devoluciones. Buenas noches. Listo, muchas gracias a Muchas todos por la gracias. asistencia. Capacitarnos es avanzar. Gracias por seguir creciendo con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima sesión formativa.